de vos. Seres terroríficos y seres benevolentes, seres que están fuera de nuestra explicación, seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, India, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno. Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Este espacio para hablar de todo aquello que nos genera tantas preguntas, todo aquello que se esconde entre las sombras, todo aquello que permite que conozcamos un mundo más allá del nuestro. Gritos del Más Allá les da la bienvenida a un nuevo capítulo, ya cerrando esta temporada número 13. Nos quedan 3 capítulos, incluyendo este, para llegar a ese final de la temporada. Y como siempre, trayéndoles lo mejor a ustedes, nuestros oyentes. Historias, mitos y leyendas, y esos relatos que les dejarán completamente fríos. Como siempre, agradeciendo a cada una de las emisoras que permiten que esta señal llegue a sus hogares. Las diferentes emisoras que hacen parte de esta alianza, misma que nos permite llegar cada miércoles a cada uno de sus hogares. Agradecemos a Zulemaida 106.9 FM, Latina Estéreo 98.1, Fusión Radio en el 97.9 y a las emisoras internacionales online Fusión Radio, Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus, Transmedia Digital, Tano Radio y Ganso TV. Para iniciar este programa, como siempre, invitándolos a todos ustedes a que se conecten a través de nuestro Facebook, a través de las diferentes emisoras y participen por nuestro WhatsApp. Recuerden que tenemos una línea única habilitada para cada uno de ustedes, nuestros fieles oyentes. Iniciemos así este nuevo capítulo de Gritos del Más Allá con invitados muy interesantes, viejos conocidos y hacen parte de todo este mundo que trata de informarles y no asustarles. Le damos la bienvenida al señor Arlex Parra a esta programación. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien aquí a través de Gritos del Más Allá. Saludo cordial ahí activando la cámara para que nos puedan ver desde Facebook. Por supuesto, dentro de nuestra alianza de medios, agradeciéndoles a ustedes por la compañía y bueno, por un día más de entrega de Gritos del Más Allá. Recuerden que esta es nuestra 13ª temporada y bueno, ya completamos el año de estar aquí, Alejandro, el año con toda esa información maravillosa, con todo ese espacio, con las diferentes alianzas de medio, a la gente de Zulemaida, Latina, por supuesto gracias a la gente en FM y a los que nos redistribuyen en otros países como los señores de Ganso TV. Siempre el agradecimiento total para toda esta gente maravillosa que hace parte de nuestra casa radial. Y bueno, pues seguimos creciendo, seguimos con ustedes en estos Gritos del Más Allá, invitándolos a ustedes para que en este corte de hoy se conecten. Hoy tenemos invitados especiales, ya una invitada que se está volviendo recurrente y qué interesante que esté por acá. Y también a nuestro querido amigo Hugo, que no había venido hacía días, estaba de vacaciones, estaba viendo sus vacaciones
vacaciones desde la parte laboral, estaba muy laborioso, pero pues estaba trabajando en otro lado, no aquí. Pero bueno, aquí lo tenemos también en esta noche, Alejandro. Claro que sí, Arlex, el saludito para Hugo Ernesto Arias, que vuelve y se reintegra con nosotros en esta programación. Hugo. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y muy buenas noches a nuestros compañeros y gran invitado que tenemos en este momento y a toda nuestra querida audiencia que está aquí en Gritos del Más Allá. De igual Así manera. es, otro miércoles y muy pronto se va a cerrar esta 13ª temporada. Claro que sí, Hugo. También le damos la bienvenida a nuestra anterior invitada, Valeria, que hoy nos acompaña con este tema tan interesante del cura sin cabeza. Hola, bienvenidos todos, gracias por escucharnos. No, yo acá súper amañada en el programa. Bienvenida. Me vine otra vez para acá. Bueno, está bien, perfecto, bienvenida. Y pues vamos con nuestro invitado del día de hoy, invitado estelar, el señor Jonathan Jair. Jonathan, muy buenas noches. Buenas noches para todos, mi nombre es Jonathan Calderón, para mí es un gusto, un privilegio, un placer estar acá, rodeado de estas grandes personas. Vamos al tema. Hay muchos, digamos, conexiones que existen en este mundo y desde Gritos del Más Allá, en su temporada número 1 hasta la temporada actual, hemos venido hablando de muchos temas. Jonathan hoy nos acompaña con algo muy interesante, porque no solamente va ligado en el ámbito de lo paranormal, de esos seres que conocemos, de esos mitos y leyendas, sino que también va rodeado por esos temas muy ligados a la ufología, a ese manejo de energías, a esas experiencias y más, entendiendo de que parte de su vida se dedicó a la tanatología, que hace parte de todo ese estudio, que hace parte de todas esas conexiones con lo que se podría llamar la última parte del cuerpo humano, es decir, el último estado, cuando ustedes ya se separaron del cuerpo y muchos de ellos pues dejan algunos remanentes en ellos y con ellos se generan ciertas historias, ciertas vivencias. Y hoy Jonathan nos va a comentar un poco de eso. Pero antes, coméntenos, Jonathan, ¿cómo empieza a gustarle este tema de lo paranormal? Bueno, no es tanto que me haya gustado el tema de lo paranormal, sino que fue algo que me fue naciendo, fue algo muy natural, porque yo de pequeño pues era muy miedoso, demasiado, como les contaba ahorita, me compraron un perro y porque pues me da mucho miedo y se le pegó el miedo al perro, entonces él temblaba conmigo y ya cuando pasó, pues yo tenía más o menos como 20 años, ya fui como entendiendo más, empecé a traer la funeraria, empecé a entender ese cuento, empecé a sentirme como más tranquilo, como más en paz, sentía que estaba siempre con gente ahí, con espíritus, ¿sí? Con entes en la funeraria, y ese fue el cuento donde empezamos, ¿sí? He tenido muchas experiencias de todo tipo, experiencias paranormales, también extraterrestres, alienígenas, y lo que les explicaba ahorita, o sea, cuando uno se empieza como a investigar más, se le empieza a abrir a uno más los caminos y empiezan también a buscarlo. Aparte de eso, pues yo nací con un don que se llama confesionario. Ese don de confesionario es que las personas llegan sin conocerlas, me cuentan cosas que nunca le han contado a nadie, que nunca nadie sabe, y mi trabajo es simplemente direccionarlos, escucharlos y direccionarlos, y después me dicen pues aterrados, uy venga, pero ¿por qué le conté esto si esto no lo sabía nadie? ¿Sí? Entonces en la funeraria y trabajando pues con la tanatología tuve muchas experiencias pues para mí muy chéveres, porque pues siempre he estado abierto a lo nuevo, siempre me ha gustado escudriñar mucho más allá, y desde pequeño eso sí tuve, que nunca me quedé con lo que solamente me enseñaron en mi casa, en mi hogar. Fue tanto así que estuve casi en todas las religiones, porque quería siempre aprender y saber qué eran las diferencias, o sea, qué era lo que hacían. Me pasaron muchos cacharros, muchas cosas en las religiones, ¿sí? Pero aprendí, o sea, fui aprendiendo. Soy una persona que soy demasiado analítico, y todo es lo que me ha servido como para aprender y entender de este caso y tener la oportunidad de vivir cosas y experiencias que no todo el mundo le dan la oportunidad de vivir ni que son capaces de vivir. Y hay algo muy importante que nos comentaba al inicio, después de hacerle la pregunta, no es que le guste. Y es que la mayoría de veces cuando comienza ese tema de lo paranormal, cuando se piensan esas conexiones, no lo pedimos.
llegan de un momento a otro. Y en el tema de lo que usted nos dice de ese don, es un don que usted no lo elige, sino que llega y de alguna otra manera empieza a ocurrir, empiezan a pasar cosas, empieza usted a comprender un poco más. Y es importante también resaltar esa búsqueda a lo desconocido, esa búsqueda a conocer qué es aquello en lo cual pues las personas están, en lo que se mueve. Empezar a ver el tema de las religiones, y supongo que ese tema también iba muy ligado a entender qué era lo que usted hacía y por qué lo hacía, que es algo que, digamos, a las personas que les ha pasado en algún momento es un punto clave para conocer quiénes son al final de cuentas y qué hacen. Sí, la verdad sí. Es algo muy chévere porque yo siempre he dicho que hay dos caminos. El que quiere aprender, el que le gusta buscar, ¿sí? El que trata de aprender, pero es muy diferente a la persona que nace con un don. O sea, la persona que nace con el don, que nace para un servicio, digámoslo así, ¿sí? Es un cuento completamente diferente, porque cuando a usted le gusta el cuento, digámoslo así, hay mucha gente que lo enreda, ¿sí? Mucha gente que no le dice las cosas como son, mucha gente que usted en medio de su ignorancia cree que es lo que está haciendo las cosas bien, y ahí es donde, digámoslo así, uno peca, ¿sí? Y es que de hecho, tomando esa parte de lo que usted nos dice, es esa la razón de Gritos del Más Allá. Tratar de que la gente comprenda desde lo más básico hasta lo más complejo posible. Evitar de que personas que se aprovechan pues vayan a hogares, y no que le roben plata. La plata al final de cuentas no es tan importante. Sabemos que pues obviamente el dinero es algo fundamental para la vida actual, pero más que eso es evitar los daños psicológicos. Marcelo Fernández nos compartió diferentes casos desde Argentina, uno muy especial de una chica que fueron tantos chamanes de turno, así le decimos nosotros, chamanes de turno, que le vendieron que habían demonios, le vendieron que habían fantasmas. La muchacha en términos psicológicos quedó completamente destrozada. Era una persona que tenía miedo de salir a la calle, era una persona que tenía miedo de salir de su casa porque creía que sus fantasmas iban a salir y hacerle daño a otras personas. Entonces es muy importante destacar esa parte que usted nos dice de informarle a las personas, hacerles ver ese mundo que para muchos no es tan visible como para personas como nosotros y como muchos en este mundo, pero también desde la parte de que venga, no crea lo primero que le dicen. No crea que si a usted le dijeron que hay un demonio categoría 6, 20, 40, sí, es real. Busquen la realidad de las cosas. Muchos casos, y nos vamos ligado al tema de la ciencia, de lo paranormal, desde los conceptos que nos han vendido Hollywood y todo este tipo de casas productoras, van muy ligados a algo muy normal, que el rechinar de las tablas en una casa. Va muy ligado al tema del clima, al tema de cómo esa madera se expande y se comprime, el tema de que se mueven cortinas. Con Marcelo Fernández desde Argentina nos tocó un caso muy interesante en el cual a la familia ya habían ido 3 chamanes de turno y les habían dicho que era un fantasma. Llega Marcelo Fernández, analiza, el marco de la ventana era de aluminio, estaba en una temporada de calor, con el calor se expandía, a la noche Claro, se comprimía, y pues en la noche quedaba una pequeña rejilla por donde entraba el aire y movía las cortinas. vea, le cuento una experiencia que yo tuve. Yo estudié en el colegio de Ciudad Dorada, en la nocturna. Entonces llegaron eran como 5 muchachos y un señor que venían de una religión supuestamente desde Medellín. Entonces ellos tenían un don, ¿sí? Y ellos a todos los hacían parar, les ponían las manos en la frente y en la cabeza, acá, y se desmayaban. Entonces, claro, todos empezaron en el salón a decir, uy, venga, ¿qué está pasando? O sea, ellos sí tienen el poder, ellos sí saben del cuento. Pues lastimosamente me tocó a mí. O sea, estábamos en clase de ciencias y el profesor me decía, eso no puede ser verdad. Entonces yo le dije, vamos a mirar a ver qué pasa. Venga, yo voy. Yo me paré cuando él me presionó estas venas, ¿sí? Y me puso la mano acá. Yo presté servicio militar, entonces yo aprendí que cuando uno está mucho tiempo de pie, usted lo que hace es empezar a mover los dedos de los pies para no desmayarse. Pues eso fue lo que yo empecé a hacer. Entonces, pues yo en ningún momento me desmayé. Entonces todos ya quedaron como, venga, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué él no se desmayó? Pero todos se desmayaron. Entonces, no, venga, yo le hago. Llegó el otro muchacho, entonces me hacía más presión en las venas, ¿sí? Del cerebro, porque entonces lo que hacía, hasta donde tengo entendido en medio de mi ignorancia, Era cortarme el oxígeno en el cerebro para desmayarme.
pero como yo estaba moviendo los dedos de los pies, ¿sí? Y no Seguía los paraba de circulando. mover, claro, él seguía circulando, entonces tampoco pasó y todos, venga, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿el que tiene? Él tiene un poder. Cuando entonces llamaron al señor, entonces el señor llegó y dijo, no, lo que pasa es que él hay que hacerle un trabajo más fuerte porque él sí tiene un poder, él tiene un don, entonces toca hacerle un trabajo más fuerte. Entonces ahí es donde uno empieza también a explicarle y a mostrarle a la gente de lo que usted habla ahorita, o sea, no solamente es la primera opción ni lo primero que le diga a la persona, sino más que todo también ponerle lógica a las cosas, ¿sí? Y así como ha pasado eso, han pasado muchas cosas. Tuve la experiencia también de unas personas de otro país, trabajan desde acá de Colombia y trabajan con gente de Chile. Mano, vea, la gente de Chile se comunica a esas páginas, eso es, ellos van conectados a Estados Unidos, a unos números de Estados Unidos que piden, unas IPs, se conectan con Chile, la gente de Chile se conecta con ellos y empiezan de una vez a decirle que les colabore. Yo tuve la oportunidad de ver esos chats y de ver lo que ellos copiaban y pegaban. Vea, la plata que la gente le bota a ese cuento es una cosa impresionante. Yo lo digo porque yo lo vi. No me lo contaron, sino que yo lo vi. Yo veía lo que le escribían y siempre era lo mismo. Y lastimosamente el pecado de nosotros los seres humanos es que siempre, como lo escribía yo la vez pasada, en el programa pasado, siempre buscamos tres cosas, hermano. ¿Sí? El amor, el dinero y viajar. Y viajar. Sí, eso solamente buscamos eso. Entonces donde nos sobrecen eso es donde estamos y donde empezamos a creer. Y hay muchas iglesias que hacen eso. Hay muchas iglesias que trabajan con eso. Que es lo que la gente quiere escuchar, lo que le venden a la gente la idea de lo que ellos quieren. Hay un ejemplo muy interesante y antes de pasar con el invitado, el mito y leyenda invitado, que nos comentaba Marcelo Fernández, y es muy cierto, va muy ligado al tema de la psicología. Si yo en este momento les digo, no se imaginen un carro negro, pero imagínense en un carro rojo, ¿qué fue lo primero que imaginaron? Un carro negro. Sí, claro. Porque cuando usted le dice a la persona no lo imagine, automáticamente lo está haciendo. Entonces, Entonces, en el tema de la manipulación de ese tipo de sistemas es, no se imagine o no piense que usted tiene aquí un fantasma, porque vamos a hacer un análisis de qué es lo que hay y puede que sea, pero no se imagine qué es eso. Entonces la gente ya está sometida a creer algo, a pesar de que se le está vendiendo la falsa ilusión de que tiene el control de no creer qué es lo que está pasando. Y es muy interesante traer esto a la mesa y más desde ese ámbito, entendiendo pues el tema de los dones, que es un tema muy amplio, lo hemos tratado en diferentes capítulos de Gritos del Más Allá, y desde ese punto de vista es muy bueno informar a las personas, porque es con una de las cosas que más se juegan, es con una de las cosas que más se venden. Hay muchos brujos de turno, me ha tocado escucharlos, no ser específico por temas Sí, que ya claro. conocemos, pero yo soy espiritista de los africanos, descendiente de África, yo tengo la evidencia que me envió. Bueno, son cosas, entre más lejos mejor. entre más lejos mejor. Entonces son cosas que, claro, la gente empieza a escucharlos y suena muy rimbombante Sí. y empieza a llamar la atención, pero son casos que quedan muy aislados. Vale. Ahora que tú dices eso, precisamente se ha popularizado mucho el tema de la mano de Orula. No sé si han escuchado eso, que tiene que ver como con esas religiones africanas. Eso. Y entonces resulta que tú no tienes el don, pero si tú pagas cierta cantidad de dinero, a ti te hacen la imposición de la mano de Orula. Y entonces te otorgan el don por cierta cantidad de dinero. Porque ese dinero se necesita para hacer unos procedimientos, traer un agua específica, traer diferentes cosas. De hecho, teníamos un caso con Arlex que nos habían comentado. Era un señor que llegaba a la casa y tenía que llevar un agua purificada que valía como 100.000 pesos porque la tenía que mandar a traer. O sorpresa es que lo encontraron llenando el agua en un estanque cercano. No, y les cuento una cosa, vea. La persona que verdaderamente sabe y que tiene conocimiento nunca cobra. O sea, arranquen por ahí. Eso Siempre lo hemos dicho en Gritos, hemos hablado de que la persona que en realidad va a ayudar no cobra, la persona que está dentro de ese proceso de querer mejorar el entorno en el que está no genera ese gasto. Y en la historia del agua que decía Alejo, también hay otra historia de una cruz que se van hasta Israel, traen una astillita de la cruz y entonces le dicen, no, que esta es la astilla de la cruz de Jesucristo. Imagínense el pedazo de madera que deben tener. Si estamos hablando de más de 2000 años, esa madera debe ser muy fina. Y más berraco ellos se lo encontraron. Y más berraca ellos que lo encontraron. Entonces el cuento es este: el mal lo mandan hasta Israel por el pedacito de la astilla de la cruz de Jesucristo, que porque eso sana, eso cura, levanta muertos, hace de todo, ¿sí o no? Y el man en el proceso de llegar se le perdió.
Entonces él antes de llegar llegó y cogió un pedazo de palo de cualquier lado, pues, lo que yo siempre les he dicho a ustedes, la fe. La persona que recibió eso, obviamente pues no era el palo que había conseguido en Israel, igualmente no era la cruz de Jesús. Entonces, y el personaje se salvó, o sea, tenía una enfermedad, pero le puso tanta intención, tanta fe sí. en poderse mejorar a través de esa herramienta. Por eso yo les decía, el que es católico crea obviamente en su crucifijo, en sus oraciones, el que es cristiano crea en lo que tenga que creer. Pero eso va ya de acuerdo a la percepción individual. Es como aquellos tanatólogos que se les levantan los muertos. O también tengo historias de algunos personajes que van a arreglar un muerto de los que murieron así horribles, que están todos encogidos en las ropas y todo. Y el tanatólogo empieza a hablarle al muerto y le dice, ya estás seguro, ya estás bien, ya te encontraron, tu familia, tal cosa. Y el muerto se empieza como una especie de relajar. Lo pueden desvestir, lo pueden bañar, lo pueden entregar a la persona. O sea, son unas cosas que uno dice, son historias que parecen sacadas de un libro de terror, pero en realidad es una realidad que ha pasado con muchos tanatólogos, o aquellos muertos que se le sientan después de 10 años de usted estar arreglando muertos, los muertos se le sientan. Entonces mire todos esos procesos que hay alrededor de esos mitos, esas leyendas, esos miedos que tenemos en los seres humanos, que a veces nos carcomen un poco. Arlexi, antes de continuar con este tema tan interesante y preguntarle más cosas a Jonathan, que bueno, nos ha compartido amplia variedad de temas, hablemos del invitado. Hoy tenemos un invitado especial en esos mitos y leyendas, que es el cura sin cabeza. Huguito. Así es, señores, tenemos al mismo cura sin cabeza o sacerdote sin cabeza. La misma leyenda viene desde la parte de la época colonial acá en Colombia, pero si nos vamos justamente al origen, que yo me le fui con más base en investigación, el origen inicia desde un santo. ¿Les digo cuál es el nombre del santo? ¿Cuál es? Claro que sí. San Dionisio. Él murió en Francia. San Dionisio inició con una parte así de... Él empezaba como a predicar, pero él lo mataron porque la gente empezaba a creer que era mucho con mentiras. A él lo decapitaron y él andó y recogió su cabeza hasta llegar a la parte donde se conoce la Basílica de Notre Dame, donde finalmente expiró. Eso fue en los años 240. De ahí en adelante empezaron a salir justamente mitos, pero como tal la leyenda como tal inicia desde Francia. De ahí sale en República Checa, de ahí sale entre otros países como España, luego sigue Inglaterra, América Latina. En la parte así de América Latina ya estamos como México, Guatemala, Nicaragua, la parte de Panamá, la parte de Ecuador, Perú. Acá en la parte colombiana nos basamos a la parte de la época de donde está la parte de la época antioqueña, en la parte de Santa Rosa, en la misma parte de Antioquia, como si fuera ¿cómo es que se llama ese municipio? Que yo ahorita les dije, muchachos, la parte de... Bueno, Hay muchos municipios que todos- hacen todos parte los y es municipios, una sí. historia Sí. que se mantiene, ¿no? Esa Pero sí, historia siempre ha se mantiene. estado en boca de todos y esa tradición oral permite de que no muera. Y hay algo muy Santa importante Rosa de destacar. Osos. Santa Rosa de Osos. Ok, En Santa ese, Rosa. en ese municipio, justamente, o en los barrios donde se aparezca el cura sin cabeza, Sí. aparece justamente por un pecado. Hay dos versiones. La versión que yo he escuchado es justamente un pecado porque a él lo estaban confundiendo de que él estaba, además de que él estaba predicando, él se estaba metiendo con una mujer. Según con eso, a él lo decapitaron y le escondieron la cabeza. Eso sí, siempre se le aparece a la gente que es mañosa, siempre se le aparece a la gente que es tramposa y siempre se le aparece a la gente que intenta decir mentiras con la parte de los hay que santos. tirarle ese santón conocido que tengo, hombre, a ver si se Va a me lo tocar. lleva. a ver Si se me hace- responsabiliza. si se responsabiliza. La otra Tenemos un versión, par. la otra versión de la parte, o sea, que yo he escuchado, Sí. o más bien mucho he leído, tipo me lo comentaron, es que el cura, a él lo mataron justamente fue por envidia. Y a él, como esa parte del cura, él quedó vagando y él entonces, la única forma de curarse de él o de librarse es justamente buscándole la cabeza. Pero el cura siempre atormenta a las personas que intentan de atormentar contra la parte de la fe católica. Contra la fe católica. Vale. ¿Qué más tenemos sobre este cura sin cabeza? Pues resulta que yo leí que era que el man seducía Epa. a las mujeres casadas. Ah, ok. Entonces eso puede ser otro indicativo de por qué lo decapitaron. Ok. Era que a él le gustaban pues seducir las mujeres. Un del sacerdote prójimo. seduciendo, bueno, pues me pasó eso más que los niños. Sí, sí, sí. Sí. Definitivamente sí. Sí, sí. Sí. Yo no creo mucho en el tema del celibato porque de hecho el tema del celibato debe ser algo muy puntual, ¿sí? Y debería ser algo escogido por ganancia propia, ¿sí?
Si a usted le gustan los hombres, si a usted le gustan las mujeres, si a usted le gustan esas cosas, hasta los animales, por así decirlo, el tema con esto es, o sea, explórelo, pero no haga caer en pecado a otras personas que no tienen nada que ver. Que eso es lo importante, o sea, vuelvo y digo, cada quien con su locura, cada quien con sus monstruitos, con sus diablitos, con sus rezos, con su chibambaguamba, como lo llamen, pero el tema es que ustedes lo que crean también tengan un respeto hacia los demás y no Sí. traten de generar ese tipo de conexiones que no existen. Así como para realmente. añadir, antes de que nos vayamos a corte Sí, comercial. señor, queda un minuto. Queda la parte de características así del cura, siempre va a aparecer con la túnica de sacerdote, con la parte así de vestimenta cuando él sale a la calle, pero siempre la característica es que aparece en la cabeza y con la zona de la demarcación de la sangre, como si lo hubieran cortado recientemente. Ok, así botando sangre recientemente. Pero mira que yo también investigué Sí, y es dependiendo de las regiones, acá en Colombia también, Sí. en México, o sea, cada quien como que lo fue cuadrando Claro, a todo- su situación. lo mismo Sí. pasa con la Llorona. La Llorona es una invitada aquí recurrente y la tenemos desde México hasta la Patagonia y son diferentes. Sí, Aunque si volvemos a hablar del tema, muchas de las invitadas o de los espectros son mujeres. Entonces ahí es cuando a veces decimos, hasta muertas siguen molestando, qué por berracas. eso es el Sí. numeral. Sí. Ah, no, bueno, Realmente. ese numeral pasa para otro lado. Nos vamos a ir a corte comerciales, ya retornamos aquí a Gritos del Más Allá, los invitamos para que sigan conectados. Recuerden que estamos en la alianza de medios con Suldemaida Comunicaciones, Latina FM y bueno, por supuesto con nuestra alianza de medios a nivel internacional. Mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que se sigan conectando a Gritos del Más Allá. Ya regresamos. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Continuamos en Gritos del Más Allá,
programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Ese espacio para navegar en lo desconocido, comprender un poco más de ese mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Primero nuestro mito y leyenda, que ya lo pudieron escuchar, el cura sin cabeza, y a Jonathan, que nos está contando un poco de esas experiencias que ha tenido a lo largo del tiempo en este ámbito de lo paranormal. Pero antes de continuar, vámonos con algunos comentarios que nos llegan a través de nuestro Facebook, ¿vale? Bueno. Por ahí tenemos también el saludito que le envían a Hugo Ernesto Arias a través del Facebook, también a nuestro compañero Arlex Parra y a Julio Beltramelli, que por ahí ya nos comentaba varias cositas a través de ese Facebook. Sí, Julio Beltramelli dice, No me salen los comentarios, qué pena. sin nosotras molestando como fantasmas, los investigadores paranormales no tendrían trabajo. Oiga, pues que ahí nos quedan directamente con estos mensajes. Bueno, más mensajes. ¿Sí lo alcanzas a ver? Perdón. ¿Val? Bueno, bien, pues ya, Val. El teléfono. Ahí, claro que sí. A ver, te escuchamos. A ver. Bueno, Marcelo dice que nos envió un audio. Sí. No, que nos saludan desde Tucumán, Argentina, y desde Montegrande, Argentina. Bueno, un saludito para todos ellos. También le enviamos un saludo muy especial a Zona Cero de lo Paranormal, siempre presentes, al señor Marcelo Fernández, que ya nos envía el audio, a Julia Beltramelli, a Ofir Soler Muñoz, a Luz Zenit Soler Muñoz, también un saludito muy especial para todos aquellos que están a través de las diferentes emisoras, a Zulemaida, a Latina Estéreo, a todos aquellos que están en esa parte de FM. Y ya como lo dijo nuestra compañera Val, llega Marcelo Fernández desde Argentina, que nos comparte una de esas historias. Alejandro, chicos, buenas noches. Acá les habla Marcelo Fernández desde Montegrande, Buenos Aires, Argentina. Qué interesante de lo que están hablando, ¿no? Mira, justo, Ale, yo te mandé un par de audios bastante extensos, ¿no? Que también están en el grupo Zona Cero Lo Paranormal, de cómo crear un fantasma, ¿no? Cuán permeable es la psiquis de cualquier persona, ¿no? Más los que se autoperciben seres místicos, ¿no? Con esas paradojas que dicen, yo no soy espiritual, yo no soy mental, soy únicamente espiritual, pero caramba, para ser espiritual primero tenés que ser terrenal y después tenés que ser mental, porque tu conciencia es lo que te hace llegar a una meditación, una concentración y llegar a tu punto espiritual. En resumidas cuentas, lo científico, lo terrenal y lo espiritual van obligadamente de la mano, y no es que se me ocurra a mí, sino que es un hecho. Referido a esto, ¿no? Primero te mandé los audios de cuán fácil es crear un fantasma ante personas, y ante personas que se dicen que tienen el don, ¿no? Los X-Men de lo paranormal. A mí me ha pasado hace 1 año y medio, en un debate había una persona, esta persona que era gemólogo, vidente, clarividente, medium, que es lo que no era, ¿no? Y en su tiempo libre, no sé, hacía origami y era mecánico dental, ¿no? Y colocaba azulejo en los baños, porque todo lo que decía él que era, obviamente que las horas del día no te dan la semana, no te dan los días del año para hacer lo que él decía que era. Pero bueno, esta persona afirmaba que mediante sus poderes, y obviamente en ese entonces 20.000 pesitos, ¿no?, de una persona, él podía bloquear la voluntad de cualquier persona y hacer que cualquier persona caiga rendida, enamorada a los pies de otra. Él decía esto, ¿no?, afirmaba en un debate en un grupo. Entonces yo le dije, bueno, y me decía, para vos que eso es increíble, yo te lo demostraría, pero como sos tan mental, te lo explicaría, pero no lo entenderías. Entonces le dije, no quiero que me lo expliques, y no quiero que me lo hagas entender. Vamos a hacer algo muy simple. ¿Cuánto cobras? Le dije. ¿Cuánto es? Y 20.000, porque mi poder, yo me exijo mentalmente, y mi salud, bueno, toda la perolata de este tipo de sujetos, ¿no? Detestables y mediocres. Entonces le dije, yo te voy a dar 40.000 pesos, le dije, si vos haces que yo me enamore de vos. No, es imposible. ¿Cómo que es imposible?, le dije. Y no, porque vos sos hombre y yo soy hombre. Y, le dije, si vos acabas de afirmar
le digo, acabas de afirmar que con tus poderes y tus dones bloqueas la voluntad de las personas y haces que una persona se enamore de otra. Le dije, entonces, bueno, bloquea mi voluntad, yo te doy 40.000 pesos, el doble, y hace que yo mañana vaya a la puerta de tu casa rendido a tus pies enamorado. Hacelo. ¿Querés que te dé más? Te pago más, le dije. Entonces, ahí es donde no me tenés que explicar nada y lo vas a demostrar. Demostrar tus poderes, te doy la oportunidad y encima te pago el doble, el triple o el cuádruple. No, lo que pasa que no funciona de esa manera. Le digo, no, ¿sabés lo que pasa? Le digo, amigo mío. No funciona de ninguna manera, ni de esa manera ni de ninguna otra. Vos no podés hacer que se enamore un hombre de una mujer, no podés hacer que se enamore un hombre de un hombre, un perro de un perro. Creo que con este tipo de tonterías que haces, le digo, y esta nube de fantasía en la que vivís, no podés hacer que una mujer se enamore de vos, le dije. Le dije, no mientas, no mientas. Ahora, si vos me decís que de tu espiritualidad, entre dos personas que hubo amor y están peleadas por algún motivo, pero se extrañan, podés espiritualmente aconsejarlos para que se reconcilien, es otra cosa. Pero de ahí a que seas un X-Men de lo paranormal y tengas los poderes que afirmaste que tenés, y cuando te estoy pagando, porque evidentemente te gusta mucho la plata, te estoy pagando el doble o el triple para que hagas que yo me enamoro de vos en base a tu afirmación de que nublás la conciencia de las personas y haces que hagan lo que se enamoren de quien vos quieras cuando te piden y te pagan, yo te estoy ofreciendo 3 veces más de lo que vos cobrás para que hagas que yo me enamore de vos y me decís que no funciona así. Yo te digo y te lo afirmo acá y en cualquier lugar, en Japón, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina o en Tikbuntú, en donde a vos se te ocurra, que no funciona de ninguna manera porque no tenés ningún tipo de poder. Bueno, hoy teníamos a Marcelo Fernández desde Argentina, que nos cuenta esa historia y va muy ligado a lo que tratábamos al inicio, esos chamanes de turno y como bien nos comentaba nuestro compañero Jonathan, invitado el día de hoy, esos casos en los cuales al ver que no les da, pues lo ligan a que la persona está cerrada, la persona tiene cualidades místicas, la persona tiene un guardián, tiene muchas cosas, cuando al final de cuentas su incapacidad no es porque no pueden debido a su limitado poder entre comillas, sino porque realmente lo que utilizan son juegos psicológicos, son juegos como tal de la parte física, aprovechándose de debilidades del cuerpo humano, o esos tipos de cuestiones que permiten que la gente empiece a sentir algo de forma muy repentina, y que al final de cuentas va muy ligado a lo natural, a lo normal, y menos alejado a lo paranormal. Arlex, entre esos temas es muy importante también destacar unos que nos comentaba usted sobre el tema de la tanatología, ¿no? Son muchas cuestiones, muchas preguntas que surgen, y siguiendo esa línea, preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo fue esa primera experiencia, esa primera noche como tanatólogo? Bueno, mira que cuando uno va a una funeraria siempre, que va uno a ver un velorio, sea un familiar o sea el que sea, uno siempre sale con el cuento de que es que afuera le huele a muerto, ¿sí? Eso es lo que decimos. Resulta que con el tiempo me di cuenta de que no es que huele a muerto, es el olor a madera. Y me di cuenta una vez acostado en la cama, porque estaba yo recostado en la cama cuando me dio por cuadrar la cama y no sé por qué me arrimé al testero de la cama, y ahí fue donde descubrí, yo dije, venga, no, aquí no huele a muerto no huele, ¿sí? Porque pues a usted le sacan todos los líquidos del cuerpo, le aplican el formol, usted no huele a muerto, o sea, los muertos no huelen, el cuerpo de uno huele, o sea, eso es un olor que no hay nada parecido a eso, ¿sí? Entonces, ya después ya salía de jardines, de ayudar a preservar cuando estaba arrancando y me iba a comer normal. Pero el olor a muerto sí existe. ¿Lo de qué? El olor a muerto sí existe. Sí. Sí, Alejandro y yo lo tuvimos en Fundadores hace unos días, estábamos sentados recochando. De hecho, el tema de recochar al lado de una funeraria para nosotros no es bueno porque siempre nos pasan cosas extrañísimas. Es importante que destacarles algo. Ese olor a muerto, digamos que se genera mucho a esas conexiones, ¿no? Dependiendo de usted cómo lo perciba o cómo quiera percibir algo, pues es como se va de Cuba. Entonces, en nuestro caso, el olor a muerto, en el caso en particular de Arlex y mío, existe porque ¿a qué les olía? nos huele como a formol. Pero no solo a formol, también a podrido. De hecho, había uno que me tuvo que pasar una de las pulseras porque no aguantaba el fétido. O sea,
desde el terremoto yo tengo el olor de muerto, porque pues en el terremoto de Armenia en el 99 pasó mucho muerto, pasó mucho A la este tema. descomposición. Entonces la descomposición, se le echaba alcal a los muertos. Bueno, no sé si usted estuvo en el Pero 99. ese olor, Es un olor a podrido como sí. de animal. ¿Sí Por me eso hago es, entender? sí, o sea, es que eso es un olor, no, o sea, es putrefacto. Sí, o sea, putrefacto, eso es una exacto, cosa, sí. no hay algo como tan parecido a eso. Exacto. ¿sí? Uno puede asociarlo con un animal muerto. ¿Sí Lo me que hago pasa es entender? que, lo que pasa es que una cosa es el olor a muerto y otra cosa es el olor al proceso. Sí. Son dos cosas diferentes. O sea, el proceso siempre va a estar. Sí. ¿Sí? Que es el formol. Nosotros una vez recogimos un cuerpo en el hospital Sí. de zona, lo sacamos de la nevera, lo pusimos al frente de la funeraria Sí. y estábamos ocupados. Ajá. Pues al cuerpo le dio todo el día y toda la tarde Calor. el sol. Uy. Entonces cuando llegamos a Jardines no habíamos abierto y olía, o Ya el olor descomposición. claro, cuando lo bajamos pues ya le toca a uno ya el color y todo, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero yo? O sea, una cosa es el olor A la putrefacción. eso, a putrefacción, ok. ¿sí? El olor a formol. Que la gente lo asocia con olor a Eso, muerto pero el eso. Y ok. otra cosa es el olor a muerto, o sea, cuando uno lo huele, hay mucha gente que le dice a uno es que yo vi la autopsia, el video de la autopsia y comió lentejas y yo les decía, sí, bueno, pero entonces váyase y cuando le metan la troca, Ajá. vaya huela, a ver a qué huele. Eso es diferente, o sea, Claro. porque usted meter una troca donde le tiene que llegar hasta acá, sí, y se la mete. Sí, es como meter a un 2 marrano centímetros, así, sacarle así la 2 sangre. Sí. se la mete 2 centímetros Ujú. abajo del ombligo Sí. y usted lo que hace es que empieza a reventarlo. Yo siempre le he dicho a la gente, Sacarle la sangre. sí, no, o sea, reventarle todos los órganos. Todos los órganos. Todos los órganos se los Ok. revienta usted. Yo siempre le he dicho a la gente, si usted está para salvarse, usted se salva antes de que llegue en el tanatólogo. Ok. Si no, Ahí ya. Ya no hay murió. forma. No, ya Ah. no hay forma porque usted empieza a reventarlo y es la lipo más brava que hay. O sea, usted queda completamente plano porque claro, toca reventarle absolutamente todo por dentro, no dejarle nada de líquidos. ¿Sí? Entonces, por eso qué pena ahí le interrumpía. No, sí está El bien. olor a muerto no es el olor a putrefacción y el olor a formol, ¿sí? Claro, muchas Que son veces, dos cosas diferentes. Ok, sí está una bien. vez también veníamos de Caicedonia y estábamos en un servicio allá y metimos a un compañero atrás en la carroza y íbamos para Pijao. Sí. Claro, ese muchacho llegó maluqueado porque el olor a formol y nosotros apenas nos reíamos del olor a formol atrás de esa carroza. Es más fuerte. Penetrante. Claro, no, el pelado llegó maluco, llegó Ah. mareado, pero es ese olor. Pero más que alguien me diga o que alguien diga es que el olor a muerto no, el olor a muerto no existe. O sea, Ok. uno huele, es más, uno fallece o uno desencarna y uno pesa más de lo normal. No sé por qué. Sí, el o sea, peso no sé muerto cuál que es- llaman. No sé cuál es la ciencia ahí, pero Ujú. usted pesa más y usted lo va a levantar y todo y usted lo coge y es una cosa berraca, o sea, Sí, sí, yo sí. eso sí no lo he podido Usted siente entender. que está levantando una piedra. No, o sea, sí, eso nunca Mm. lo he podido entender, o sea, nunca he podido entender por qué cuando usted coge un cuerpo pesa más de lo que pesaba en vida. No sé qué será, si antes se supone que ya desencarnó, que debería pesar menos, ¿no? Una de las cosas Y es muy más- importante este punto que Sí. nos da él, porque hace parte también de esa búsqueda de gritos del más allá por informar. Y es muy importante porque la mayoría de gente está con ese concepto de que el olor a muerto es la putrefacción. Y ya desde el punto donde usted lo muestra, pues empieza uno a darse cuenta de que quizás a nosotros que nos ha pasado ese caso es porque teníamos muy metido en la mente que el olor a muerto era ese y por eso se nos asocia. No, ese lo olor. que pasa es que nosotros sí estamos sintiendo el muerto en su calidad De putrefacción. de desencarnado, pa, eso es otro negocio, o sea, ya hay unos dones que, o sea, por eso las películas inspiran tanto y hacen todos estos temas a veces tan extraños, porque cuando uno, de hecho uno los ve, o sea, cuando uno los ve, cuando uno los tiene cerca, cuando uno lo tocan, cuando uno, pues no estamos hablando de otras cosas raras, sino cuando se acercan a uno más bien para dejarlo claro, uno siente esa presencia. De hecho, hay unas personas que desencarnan y ya no son lo mismo en su nivel físico. O sea, lo que era el físico de esa persona no es lo mismo en su nivel espiritual. Pasa un ente diferente. Exacto. Y hay unos que andan en 4 y en 6 patas. Exacto, hay Ni unos siquiera que cabeza tienen. hay unos que desencarnan y de acuerdo como a su castigo, a su maldad o no sé cómo le llamarán en el otro mundo, porque pues hasta allá todavía no he llegado, pero cuando ellos desencarnan es una cosa totalmente diferente. Vea, mi esposa los ve cuando se quita las gafas, por Sí. eso no le gusta. Y nosotros vivimos en la casa en el silencio, en el barrio silencio. Ok. Y allá había uno.
y a ella no le gustaba porque él la perseguía mucho. Y la persona que, pues un amigo que se llama Ángel, él fue el que le ayudó mucho a ella con eso, porque si él la veía era de 6 patas, no tenía cabeza y caminaba así por el lado de la habitación y todo, ella lo veía cada rato. Sí. Y usted siente el frío, sí lo siente uno, o sea, usted siente Literal. el frío y cuando usted se concentra, automáticamente usted ya lo visualiza, o sea, lo empieza como a visualizar y lo ve donde está, pero es cuando uno se concentra y cuando uno es consciente de que hay algo, de que está entrando en ese contacto. Yo en este momento les puedo decir acá, aquí hay muchos, Ajá. ¿sí? Están al lado de nosotros por el tema que nosotros hablamos y todo, Claro. pero mucha gente no nos ve porque no cae en cuenta o no tiene como esa ventaja, ¿sí? O ese don O de desventaja ver. en Eso. muchos casos. O desventaja de poderlos ver. Yo creo que es una desventaja. A mí me dijeran, ¿usted escoge el don de verlo? No, gracias. No, déjeme así. Sentirlos de pronto. Sí, porque es que es verlos, sentirlos, olerlos a veces. Pero mire, le cuento algo que le estaba contando ahorita. Yo tuve una experiencia muy bonita con un señor de Taiwán. Falleció, en ese entonces era una familiar. Sí. Y resulta que cuando ella falleció le hizo un altar en una habitación, le alumbró con una vela, pero con una linterna, la foto de ella, y él mandó a comprar las mejores frutas y le hacía un té. Y él decía que era que ellos venían, o sea que ellos siempre recorren los 9 días, siempre están los 9 días. Los 9 días, sí. No se va de este plano, ¿sí? Sino hasta después de 9 días. Sí. Entonces él le puso las frutas y le puso el té. Entonces al otro día fue y mandó a comprar las mejores frutas y volvió y le hizo el té y se lo subió. Entonces yo le pregunté, dije, venga, ¿por qué hace eso? No, es que ellos vienen y ella no viene sola, ella viene con más personas que han fallecido y ellos visitan las casas y ellos van comiendo. Entonces uno le dicen eso y uno, ¿qué gana este? Por la construcción que tenemos nosotros. Sí, entonces resulta que cuando él llegó y puso las frutas y dijo, coman. Nosotros comimos esas frutas, todas las que habían, y eran totalmente insípidas, no tenían absolutamente nada de dulce. Pero yo no me quedé con eso, yo dije, aquí algo pasa. Al día siguiente volví a hacer lo mismo, volvimos y probamos todo. Sí. Ni el mango, ni la papaya, ni la manzana, sin ni la dulce, piña, absolutamente todo insípido. Se le come la esencia. Resulta que investigué y en Taiwán tienen una montaña donde ellos suben a llevarle comida a las personas que fallecieron, ¿sí? Y ellos sí comen, o sea, hay gente, por eso en las funerarias muchas veces les ponen un vaso de agua, no solamente para que todo lo malo caiga en ese vaso de agua, ¿sí? Sino para que ellos también tomen agua. O sea, que ahí está el tema de las ánimas del purgatorio, las ánimas benditas. Eso es un cuento, es muy chévere y son cosas que uno vive y que uno entiende y que uno tiene esa ventaja o esa opción de vivir, que no la tiene, que todo el mundo no la tiene. No, y hay espacios donde, por ejemplo, se habla del tema de la oración del justo juez para aquellos que creen, obviamente estamos hablando de la creencia judeocristiana para protección. Entonces usted ora y le aparecen 2 o 3 personas adicionales con usted en el camino. Mucha gente utiliza ese tipo de oraciones o ese tipo de momentos para poderse conectar, para protegerse de un peligro, o la oración que utilizaba Rosario Tijeras, por ejemplo, en la película. Obviamente es una oración, pero es una idea para que la gente entre en contexto, que si tiene ojos no me vea, que si tiene pies no me alcance. Entonces se empieza a generar una especie de una oración específica para una protección en un momento determinado. Las ánimas lo hacen mucho. También lo hacen las ánimas. A mí una vez me iban a hacer un atentado y solamente vemos 2 personas, o sea, perdón, 3 personas, 2 personas y yo. Y resulta que yo después me di cuenta cómo fue que pasó todo y quién lo iban a hacer y todo, por qué lo iban a hacer, ¿sí? Cuando llegó y le pregunté, le dije, venga, pero ¿por qué entonces no me mataron? Sí. Dice, porque el man que lo iba a matar a usted dijo que esa casa y esa afuera estaba lleno de gente. Y yo me quedé así mirando, yo, lleno de gente, digo, si ese man dijo que cómo le iban a hacer algo a usted si eso estaba lleno de gente. ¿Cómo lo voy a bolear si estaba muy ocupado? Sí, eso sí, la palabra es esa, ¿cómo le iba a bolear? No, o sea, había mucha gente y entonces no tenía. Y yo dije, bueno, uno de los 3 lo cuida las ánimas, claro. ¿sí? Porque estaba lleno, o sea, ellos vieron mucha gente y solamente estábamos los 3. Okay. No más. Entonces son cosas que de verdad pasan, pero pues, como les explicaba, siempre cuando uno abra la mente. Cuando uno abre la mente es cuando uno entiende de que no solamente es lo que le dicen en la casa, y yo siempre le digo a la gente, si usted se para acá y mira la puerta, solamente ve ese pedazo, pero cuando usted se para en la puerta y mira a los lados, usted ve que el cuento es muy diferente y el panorama es completamente distinto.
Tengo de Lastimosamente, como ustedes lo saben, el tiempo en la radio es muy corto, así que vamos con una pregunta de Hugo. De Y pronto- Val, si tiene alguna pregunta. De pronto, pues la pregunta más que todo así como así como de su profesión de taxología, es justamente, por ejemplo, he escuchado por ahí que dicen que a veces se da como un último aliento, pero tengo así como una breve explicación desde mi concepto así de auxiliar de enfermería, que cuando dar así de aplicación como monto casi una medio explicación de por qué se genera ese peso cuando una persona fallece o como tal así del cadáver. Digo yo que es justamente porque como nosotros estamos en breve movimiento, los músculos literalmente mantienen así el movimiento y pues nos da un peso como ideal. O sea, podemos tener acá en estos momentos así vivos, tenemos un peso como tal, pero cuando estamos muertos se genera el doble porque los músculos dejan de funcionar y están en este momento sin movimiento. Ellos generan como esa compresión y ese peso como total a toda la anatomía del cuerpo. Digo yo desde mi punto de vista por la parte así de la parte de salud. No sé si de pronto me voy a entender un poquitico, pero yo creo que ese es como el concepto que Va se muy genera. ligado a ese concepto. Y ahí como tal sí se genera como a veces ese último aliento de cuando ya están preparando a las personas. ¿A qué se refiere con el último aliento? Algunos dicen que los que han trabajado así como tal a veces en funeraria o van a hacer la inspección así como tal, dicen que a veces escucha que las personas a veces hablan, Sí. a veces, ¿sí se escuchan? Y usted los escucha y ellos le mueven cosas. ¿Le pueden mover a uno las cosas? Vea, una vez estábamos preservando la abuelita, la misma persona, la abuelita de la mamá de mi hijo. Y estábamos ahí en Fundadores. Sí. Y había un militar ahí. Ok. Y ella tenía un absceso que se llama Sí. cardio. Y se le iban a operar y nunca se lo operaron. Y le dijo, es que no, quitémosle eso. Resulta que la puerta estaba trancada con un palo, pero o sea, eso no lo abría nadie. Y nosotros estábamos en ese proceso. Yo no supe si fue ella o fue el militar que estaba ahí. Pero ese palo salió Disparado. volado. Y esa puerta quedó abierta de par en par. Y usted apenas sentía ese frío, o sea, ese aire Penetrante. La funeraria estaba cerrada y yo sentí ese aire, sí, ese viento y ese frío, y usted sabe. O sea, usted siente cuando lo tocan y todo, ¿sí? Y usted, por eso le digo, cuando usted se concentra, usted escucha, usted los ve, ¿sí? Pero todo es de concentración. O sea, ese cuento sí es verdad. Eso no es mentira. Y es más, en los sueños también se le aparecen. Claro, ellos aparecen en sueños. Es que es más, qué pena ahí, Sí. así rapidito. Sí, sí, sí. Yo- Hágale que todavía tenemos unos minutos más bueno, de enlace. yo desde mi punto de vista en lo poco que sé, sí, porque hay gente que sabe mucho, sí. Yo siempre digo que el puente más bravo que tenemos nosotros los seres humanos con el otro plano son los sueños, sí, porque siempre se conectan en los sueños, siempre. O sea, usted en los sueños es que le dicen cosas que van a pasar, se reencuentra con gente que ha fallecido, ve cosas que usted nunca había visto, está en lugares donde usted no había estado, que se desdobla uno muchas veces sin pensarlo, ¿sí? Sin darse cuenta. Ocurre de forma espontánea. Exacto. Y cuando usted llega y pasa por eso, usted dice, venga, ya me ha pasado esto. Pero para mí siempre, o sea, la conexión, ese lazo es cuando uno se ve. Claro, ahí está la conexión. Val, no sé si tengas alguna pregunta. ¿Y cómo ha sido de pronto? Pues supongo que debes tener muchas historias, pero de pronto que un cuerpo no te deje intervenirlo, como que haga cierta resistencia. Siempre hay que hacerlo, porque eso lo pide la ley. No, pero que si el cuerpo de pronto Se ha en el resistido momento al de- proceso. Se ha que usted resistido, siente se ha que sí. manifestado como que, hey, no quiero que me toques, No, porque resulta de que vea, siempre cualquier espíritu que desencarne lo que busca es Paz. pasar de plano, Ujú. ¿sí? Siempre. Hay unos que se quedan acá y eso de pronto no lo sabe pues mucha gente. Lo que pasa es que siempre cuando se quedan acá, la familia es la que tiene que ver. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la familia se pone a llorarlos y a culparlos. No los dejan ir. descansar. Como no los dejan ir, resulta que la familia cree que no, que es que vea, que yo no quiero que se vaya, y ellos llegan a un punto donde ya se vuelven agresivos, digamos, malos, sí, eso, Sí, digamos, se contaminan. como decía el chavo, los espíritus chocarreros, Ajá. ¿sí? Entonces ya se vuelven malos y ya se vuelven son entes malos que empiezan a hacer daños, ¿sí? Pero de todas maneras, ellos siempre por lo general lo que quieren hacer es irse, ¿sí? Entonces, pues a mí nunca me pasó.
hasta el momento nunca me pasó. Y es algo muy interesante lo que nos dice, muy puntual, lo hemos traído en diferentes temporadas de Gritos, Sí. esos objetos, esa costumbre de algunas personas de dejar el cuarto exactamente como cuando se fue la persona, con una falsa esperanza de que venga y lo visite. Eso es uno de los peores errores que se pueden cometer, Sí, hay que porque mover todo. si usted sigue yendo a ese lugar, sigue llorándolo o pensando que va a volver, esa persona no va a Yo poder tengo una descansar. persona que una vez me dijo, no, es que usted no se puede poner ropa de muerto. Yo, pues, si era mi ser querido, si era mi abuelo, ¿por qué no me va a poner una camisa que a él le gustaba así? Normal, o sea, ya él desencarnó, él ya debe liberarse de eso. Si usted la deja ahí en el armario con la energía de él, es otro negocio. Si usted no voltea las cosas, Claro. ellos siempre van a llegar. Claro. ¿Cómo es la forma más fácil de ayudarlos a que ellos trasciendan? Es volteando todo. Sí. Y gira, coja todo y quitándose. dónelo. Y no significa que usted se olvide de quien murió. No, no, no. Mucha gente tiene ese falso concepto No. de que si yo hago eso es que lo estoy olvidando, lo estoy dejando que se vaya. Pues no Ellos lo quería. necesitan descansar. Claro. Ellos necesitan Igual irse. ya se fueron, o sea, ese es el tema. Y La realidad de la vida. La realidad de las cosas. El tema ya para cerrar, me pasó a mí con la ex mía cuando murió de cáncer. Yo no la dejé descansar por mucho tiempo, porque yo le dije, usted no descansa hasta que yo la vaya a llorar. Se me aparecía en sueños. O sea, yo le pegué una afectada brutal y me arrepiento en estos momentos de mi vida, pero menos mal ya la liberé. Pero no se Pero, arrepienta, perdón y qué pena le interrumpo. señor. Porque usted no lo hizo conscientemente. Exacto, O sea, porque usted fue, lo un hizo mo- de fue- otra forma, fue- de fue- otro pensamiento. fue un momento de dolor y Sí, amor, entonces claro. yo dije, yo tengo que llorarla porque yo no la pude enterrar. Entonces yo le dije, hasta que yo no vaya al cementerio o por lo menos al Hasta que le lugar hagas duelo. cerca y yo la llore en tierra, usted no queda libre. Y me tocó pasar unos años aguantándomela en sueños y como que suélteme, como que déjeme Pero ir. sí ya como- trascendió. Sí, ya Sí, menos mal, sí, ya- pero ya- no fue culpa suya, Les. Sí, pero sí le tiré el ancla en un momento que no debería haber sido, sí, o sea, era haber pasado conexión ese, en un momento que sí, no debía. sí, o sea, y cuando uno tiene digamos, estos dones, estas energías, entonces uno encadena sin querer, y ese Sí, es el por eso problema le con digo, eso. es que fue sí. sin querer, o sea, Sí, fue porque pero usted está lo haciendo veía uno por daño. otro lado, claro. Ajá, entonces Eso pasa. es un tema tremendo, pero bueno, así estamos llegando al final Al de este final. espacio. Nos quedan dos comentarios Señor, por acá muy rápidos. Marcelo rápidamente. Fernández nos dice, en Argentina le decimos el olor a podrido picante que hace lagrimear. Y también Adriana Maceda nos dice, buenas noches amigos, desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Recién los puedo ver y escuchar. Qué bueno, y un saludo a Gerson Ospina que también se entra y a la gente de Noti Opinión que también entraron por ahí. A la gente de Soldemaida, a la gente de Latina, mil gracias a esta mesa de trabajo maravillosa. Estamos sobre el minuto 57 y les decimos como siempre mil gracias. Espero tenerlos luego de vuelta por acá en esta mesa, completamente invitados, y se despide la mascota como siempre. Claro que sí, Arlex, pero antes agradecerle a Hugo Ernesto Arias, a Val que nos acompaña por segunda vez en Gritos del Más Allá, esperamos que sea más frecuente, Sí, que y a continúe. Jonathan, invitado estelar, que esperamos que también siga participando con nosotros en Gritos del Más Allá. Jonathan, un mensaje final. No, un mensaje final. No crean solamente no se basen en la primera palabra que les digan. O sea, investiguen. Como les decía, el que sabe no cobra. Eso no falla. El que sabe no cobra. Porque tiene el don y el don no tiene unos para ayudar. ¿Sí? El que no sabe es el que cobra. Y acuérdense siempre de que siempre les van a ver la necesidad y por ahí es donde le van a ver. O sea, les van a vender la idea de la necesidad de lo que tienen y por ahí van a cobrar. Bueno, muchísimas gracias a Jonathan, a Val, a Hugo y a nuestro compañero Lex Parra. Y ustedes lo saben, como cada encuentro, nuestra mascota se despide de ustedes, deseándoles que La oscuridad no invada su hogar. En los bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos,
Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas, mitos del más allá. Mitos del más allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. Fusión Radio. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM.